Cristina querida, bueno, primero felicitaciones por la información exclusiva que acabas de dar, que tiene impacto nacional e internacional. Muchas gracias, Luis, y lo mismo porque vos adelantaste la cuestión relacionada con la salida de Argentina de la OMS. Son dos temas estrechamente encadenados. A ver, acabas de decir algo que... ¿Por qué decimos que tiene impacto internacional? Cristina Pérez, por si recién se suman a La Nación Más, acaba de confirmar que el gobierno va a denunciar al titular de la Organización Mundial de la Salud, ahí lo tenés, Tedros Adhanom, creo que se pronuncia así el apellido, por cuestiones que el presidente Milei y el gobierno argentino considera, Cristina, corregime vos, delitos de lesa humanidad. Exacto, por las derivaciones hacia lo que es esclavitud, según el artículo 7 del Estatuto de Roma, inciso K, por la supresión del derecho de propiedad, tráfico y los quebrantos económicos, y lo van a denunciar ante tribunales penales internacionales al director de la OMS por este motivo. Bueno, dentro del gobierno y cerca de Milei, nadie estaba sorprendido de esto, porque Milei había publicado en un libro que tenía que ver con la pandemia y la economía hace un tiempo, creo que en 2020, y luego en la última intervención, creo que fue en la ONU que pusiste vos ese resumen, Milei había criticado duramente a la Organización Mundial de la Salud. Pero te voy a contar algo que hoy no tuve tiempo de ponerlo en el tuit, 9:15 de la mañana, me enteré, subí el tuit, pero que me contaron y que había testigos que sostienen que esto sucedió. En la última reunión del G20, Cristina, ya ni recuerdo dónde fue. ¿Dónde fue? En Brasil, ¿no? Creo en Italia. No, la última reunión del G20, no sé si en Brasil o en Italia. En Brasil, perdón, G7. En Brasil. Creo que era en Italia, bueno, sí. La última reunión del G20 se acerca el presidente de la Organización Mundial de la Salud, porque ya venía Milei embistiendo contra sus políticas y contra la organización. Le pidió una reunión bilateral, cara a cara, y el presidente argentino le dijo en la cara: yo con usted no me pienso sentar. Es Luis? Una escalada de la agenda internacional anti-woke del presidente. ¿Estamos de acuerdo, Cris? Claro, y además esto era posterior al discurso crítico de Milei en la ONU, pero hubo una segunda escena luego de ese intento de Tedros, del doctor Tedros por reunirse con el presidente Milei, que buscó el titular de la OMS que intercediera Karina Milei. Insistió, buscó a Karina Milei y le pidió que ella le consiguiera la reunión con el presidente. Y también le fue denegada, no pudo reunirse tampoco luego de solicitárselo a Karina Milei. Bueno, tiene una escalada internacional. Obviamente esto está consultado con los Estados Unidos, es información que recorre todo el mundo, y así lo presentaba en el tuit el presidente Javier Milei. Utilizó una palabra que fue cuarentena, o un concepto que fue cuarentena cavernícola. Nunca nos olvidaremos que fueron los ideólogos de la cuarentena cavernícola que implicó, acorde al Estatuto de Roma de 1998, artículo 7K, lo acaba de comentar Cristina, cometer, en complicidad con todos los estados que tomaron sus directivas, uno de los delitos de lesa humanidad más estrafalarios de la historia. Sabés que hace instantes alguien con conocimiento diplomático me apuntaba que un país en la OMS no tiene por qué tomar las decisiones de este organismo como vinculantes. Lo que pasa es que acá no tiene que ver con que sea mandatorio o que sea vinculante lo que decida la OMS. Te diría que es una cuestión más política. Hoy escuchaba que uno de los académicos médicos que opinaba decía: el problema con la OMS es que se politizó demasiado en este último tiempo. Y me puse a revisar las argumentaciones por las cuales Donald Trump se fue de la organización, que señalaba que prácticamente era 300% más alta que China en comparación con la cantidad de habitantes, el porcentaje de dinero que ponía a los Estados Unidos en China, en la Organización Mundial de la Salud, y lo que leías entre líneas era una cuestión de la que también se habló mucho durante la pandemia, de cómo la Organización Mundial de la Salud parecía ceder a cierta influencia china en detrimento de la influencia norteamericana. Muy bien apuntado. Siendo China el origen de la pandemia, claro, y cómo se demoró o de alguna manera se diluyó una investigación profunda
sobre lo que en efecto pasó con el virus Claro que sí. en Wuhan, si se había originado en un laboratorio y de qué manera. Mira ¿no? qué interesante. Eso y el otro concepto, que es que hay sellos internacionales que son pura burocracia. En un ratito más vamos a poner la nota completa, con el exclusiva también, obviamente, con el ministro de Economía, Luis Caputo. Por supuesto, habla del dólar, de los precios, de la inflación, el plan Motosierra 2, de por qué en la Argentina un auto cuesta más caro y la ropa, y cuando vos salís a comer afuera, cuesta más caro o cuesta más barato veranear en Brasil que en la Argentina, de las cosas que tienen que ver con el bolsillo de la gente, de los salarios de los jubilados de la paritaria. Pero de lo que empezó a hablar Luis Caputo, el ministro de Economía, tiene que ver con esto. Y fíjate el concepto que utilizó el ministro de Economía para hablar de la Organización Mundial de la Salud. Va a tener mucho impacto y mucha cola. ¿Lo compartimos? Dale. Siempre fue muy crítico. De la pandemia, de la cuarentena eterna. De la cuarentena eterna fue muy crítico y con la OMS eso le pareció casi un acto, digamos, no le quiero poner algún calificativo. No, él lo calificó como un delito de lesa humanidad. Sí. Él ve a todos estos burós como ya entes que han crecido mucho, tremendamente burocráticos, donde gente discrecionalmente decide sobre las libertades de la gente, está totalmente en contra de eso. Entonces idea, ¿no? sí, 100%. Y perdón, gastar también plata en eso no tiene sentido. Pero sí hay otros organismos, sí, totalmente. En general, todos estos organismos, yo también soy muy crítico. Son organismos que se han vuelto tremendamente burocráticos, donde te generan viajes, gastos, y vamos ahí y nos vemos las caras, y en realidad cuando alguno está hablando, la mayoría está viendo su teléfono o está chequeando noticias propias. La verdad que en muchos casos es una pérdida de tiempo. Bueno, se me ocurre, Luis, que hay una línea muy clara en los Estados Unidos de poner en crisis cierta organización internacional para barajar y dar de nuevo, y que lo que explicaba el ministro Luis Caputo tiene que ver también con la manera que tienen las burocracias de atar a los países a sus decisiones. Muy bien. Recién Flor Donovan hablaba de cómo el Acuerdo de París de alguna manera viene atado a créditos que por otro lado el país puede recibir o ayuda internacional. Hay mucho tongo. Y ahí es donde se habla de la reducción de soberanía, porque quedás restringido a cumplir con esos acuerdos o a no recibir otras ayudas. Hay mucho tongo en la agenda woke. Y yo me permito, en estos pocos minutos que nos quedan, Cristina, sumar a Horacio Cava. También vamos a hablar con Silvina Martínez, una de las principales denunciantes, y Luis Gasulla de La Cornisa, de todos los casos de corrupción durante la pandemia donde no se investigaba nada. Pero Horacio Cava fue una de las personas que iba contra la corriente, que desde el principio decía, che, esto me parece demasiado. Horacio, lo primero que tenés para decir, por favor. Lo primero que tengo para decir es que espero que esto sea una punta de lanza, que esta investigación o esta denuncia que el gobierno va a hacer contra la OMS también incluya a los funcionarios que llevaron adelante las políticas de la pandemia, porque en el comunicado oficial comparte la responsabilidad, acusa a la OMS de haber avalado la cantidad de irregularidades y de delitos que supuestamente se cometieron durante la pandemia. Así que lo que espero es que, además de esta denuncia y esta situación con respecto a la OMS, se profundice la investigación de cómo manejaron la pandemia, quién tomó las decisiones, por qué tomaron las decisiones y sobre todo estas irregularidades, no solamente legales, sino también económicas con respecto a acuerdos, compras irregulares, bloqueos de vacunas que tenían que haber llegado. Horacio y Cris, antes de despedirte, los involucrados tienen nombre y apellido para el gobierno. Cris acaba de decir que se van a empezar auditorías y se van a hacer denuncias judiciales si es necesario. Es una caja de Pandora. Y los nombres son, está fallecido Ginés González García, Carla Viciotti, Alberto Fernández y todas las políticas que implementaron, que no exceptúan a la propia Cristina Kirchner, ¿no, Cristina? Y que además, recordemos, produjeron en nuestra sociedad un trauma que sigue siendo crítico por sus consecuencias de todo tipo, porque hubo una pandemia mental posterior a la pandemia sanitaria y los quebrantos económicos pueden contarse por miles, y a eso sumémosle lo que implicó la tardanza de vacunas, como eran las vacunas norteamericanas, que por cuestiones ideológicas se frenaba a favor de las vacunas de los aliados de China y de Rusia. Cristina, te mando un beso, nos vemos mañana. Programón hiciste hoy, cada vez está mejor. Luis. Un placer. Que tengan un gran programa. Igualmente. Mañana siempre más.